Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas noches, más bien ya. Ya son noches, bienvenidos. En el chat se encuentra disponible el formulario para que puedan registrar su asistencia. Por favor, apóyenme a registrar sus datos. Comparto nuevamente el registro de su asistencia para que coloquen los datos a los estudiantes que se están incorporando. Vamos a esperar un par de minutos más para que se puedan incorporar más estudiantes. Por el momento, pues vamos a ver cómo se encuentran, cómo están en esta ya quinta semana del bimestre. Estamos pues próximos a realizar el cierre y en este sentido pues también vamos a ir compartiendo qué actividades hay, cómo vamos a ir cerrando el bimestre para que pues estén muy preparados y también tengan toda la información para cerrar con éxito el ciclo. En el formulario recuerden que el nombre de la materia es Bases Filosóficas de la Ciencia y colocan el nombre de su docente titular. De igual manera, recuerden colocar su nombre, es lo que ya observo que en el chat ya está su nombre en Zoom. De igual manera, se recomienda que sea su nombre completo porque en ocasiones pues se distinguen por medio de su apellido, porque llegamos a tener hasta 3 estudiantes con el mismo nombre dentro de un grupo. Muy bien, antes de iniciar me gustaría invitarlos a una sesión adicional que se va a llevar a cabo el día viernes a las 7 de la tarde, horario Ciudad de México. Ya se encuentra disponible la programación en la materia para que podamos resolver los análisis de caso. Es una sesión especial en la cual pues podremos abordar también dudas que se presenten en estos análisis y también tendremos la oportunidad de poderlos debatir, resolver. Recordemos que una ventaja de los análisis de caso es que no tenemos únicamente una respuesta, sino que podemos encontrar diferentes estrategias para poder abordar una problemática en concreto. Entonces, en este espacio, pues podremos compartir conocimiento para que tengan las herramientas y tips para resolver el análisis de caso, que hasta el momento, pues hemos trabajado 2.
el que se desarrolló en semana 2 y el que trabajamos también la semana pasada, que fue semana 4. Están invitados, pueden ingresar, no importa el grupo en el que se encuentren, simplemente ingresando desde el apartado de Open Class pueden ingresar a la sesión. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar para esta unidad? Es la segunda parte de nuestra cuarta unidad, Bases Filosóficas de la Psicología y la Pedagogía. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en lo que corresponde a la disciplina de la pedagogía. Vamos a analizar pues cómo es que se vincula con la filosofía, cuáles son los principales elementos que conforman esta disciplina. También vamos a conocer cuáles son nuestras modalidades de evaluación y actividades que vamos a desarrollar para esta semana. Los objetivos serán reconocer las bases filosóficas que tiene la pedagogía por medio del análisis de sus objetos de estudio. Todo esto para poder fundamentar filosóficamente su campo de acción. También vamos a identificar cuáles son los campos en los cuales puede intervenir la pedagogía. No únicamente es dentro de las aulas, sino que su campo es pues mucho más complejo. Vamos a conocer cuáles son estos campos. Y como aprendizajes vamos a especificar cuál es el objeto y campo de estudio de la pedagogía y cuál es su vínculo con la filosofía. Nuestra pregunta detonadora para esta unidad consiste en poder responder cómo es que se vincula la filosofía con los campos de estudio de la pedagogía específicamente. No se preocupen, acabamos de dar inicio. Les compartimos el enlace de su registro de asistencia. Tenemos un par de minutos que comenzamos. Muy bien, en sesiones anteriores me gustaría escuchar un poquito un resumen de ustedes. ¿Qué fue lo que revisamos a partir de semana 3, principalmente enfocado en los paradigmas, cómo es que se construye el conocimiento? Posteriormente, la semana pasada también analizamos un poco sobre la ciencia de la psicología. Me gustaría escucharlos. ¿Cómo vamos hasta el momento con la información que hemos revisado? Para ustedes, ¿qué es la pedagogía? Sé que muchos están inscritos en la carrera específicamente de pedagogía y me gustaría escuchar para ustedes qué es una ciencia, por qué es una ciencia, qué información tienen acerca de esta disciplina. Pueden levantar su mano en el chat, en, aquí en Zoom, o bien colocar su participación en el chat. Muy bien, por el momento en lo que escriben la información, vamos identificando, haciendo un resumen sobre temas o vincularlos con los temas de unidades anteriores. Y en este sentido, pues recordemos que un paradigma es una interpretación de fenómenos que ocurren. Recordemos que en la ciencia, pues vamos a encontrar explicaciones de los fenómenos con base en toda una metodología. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a hacer una interpretación de fenómenos en específico. Hay un fenómeno en particular que también se ha estudiado ya desde hace tiempo, que es el aprendizaje, la educación, y en este sentido, pues la ciencia de la pedagogía es relativamente joven, al igual que la psicología. Sin embargo, pues sus campos de estudio ya han sido trabajados con anterioridad, o en este caso su objeto de estudio. Muy bien, en el chat ustedes nos comparten que es la ciencia que se encarga del análisis de los fenómenos sociales y humanos, como pueden ser la educación. Adelante, Jorge, tenemos la manita levantada. Hola maestra, buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfecto, te escuchamos muy bien. Gracias maestra, buenas noches. En cuestión de pedagogía, le comentaba yo una vez en un correo
que yo ya tengo la licenciatura en pedagogía y estoy cursando mi segunda licenciatura, que es en psicología, y me gusta mucho, o elegí también ahorita, después de 10 años, volver a estudiar y psicología, porque van mucho de la mano, se relacionan, y especialmente lo que nos colocó en la semana, creo que es esta la 5, hoy que revisaba el contenido, de, y en conjunto también con la otra materia que llevamos de bases biológicas, cómo se relacionan todas estas situaciones, incluso en el aula, de emocionales, sentimentales, y que si una cuestión psicológica, emocional, conlleva sin duda al aprendizaje del niño, que es precisamente a lo que se dedica la pedagogía, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yacen ahí muchas situaciones emocionales, sentimentales, incluso hasta, podemos decir, ¿cómo se llama? De salud, si comió el niño y va a estar en un entorno correcto para aprender. Entonces, por eso es que a mí me gustó mucho la fusión de psicología y pedagogía y todo el material que usted nos proporciona y que comparten, yo creo que en cierto punto, el objeto de estudio, que sería una cuestión humana, tanto psicología como pedagogía, aunque uno sea la conducta, la otra la enseñanza, comparten esta situación de un ser humano, una persona y que pues tiene muchas características individuales y sociales. Claro, Jorge, muy bien. Muchas gracias por tu aportación. En este sentido, pues lo que comentas está totalmente cierto porque hay un vínculo que hay entre la pedagogía y la psicología, sobre todo porque aquí podemos ver cómo el ser humano pues es integral, no estamos aislados o las disciplinas no van generando conocimiento de forma aislada. En este caso, como lo comentas, quizás un ejemplo con un pequeño infante, pero también se puede trabajar con adultos, con adolescentes, pues no solamente es tener el método de aprendizaje o la estrategia para que ellos puedan aprender, los niños pequeños o los adultos, los adolescentes, sino que hay más variables, más fenómenos que intervienen y que pueden estar afectando este proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual pues también es importante abordarlo. Desde cuestiones, como lo comenta su compañero, biológicas, cuestiones psicológicas. En este sentido, por ejemplo, desde la psicología educativa, es importante que se realice primero un estudio biológico en el que pues se puedan descartar problemas neuronales, también que podamos descartar quizás algo tan simple como se puede observar problemas de visión. Tal vez no es que el niño tenga dificultades para aprender, tal vez nada más necesita unos lentes o su alimentación, qué está sucediendo con eso, cuestiones emocionales. Entonces, una gran ventaja que aquí tenemos es que podemos trabajar de forma colaborativa, el trabajo multidisciplinario que veíamos la sesión eh, pasada, me parece. Entonces, aquí vamos a identificar cómo cada experto, desde su especialidad, sin cruzar los límites, claro, de otro profesional, nosotros vamos a establecer todo un plan de trabajo para poder abordar una problemática. Porque ahora, retomando también el ejemplo de la pandemia, podemos ver cómo a una persona que le da COVID, pues también tiene una repercusión en su familia, también hay cuestiones emocionales, hay una repercusión en su trabajo, obviamente en la parte física hay una afección, entonces pues son toda una serie de esferas que se van afectando, se van modificando y en este sentido pues lo ideal es poder trabajar de esta forma colaborativa y aquí podemos ver cómo es que se complementan o se vinculan estas disciplinas. De hecho, ya nos vamos a adelantar un poquito a la pregunta de investigación que justamente consiste en saber cómo es que se relacionan tanto la pedagogía como la psicología. Muy bien, concluimos con la participación de su compañera Luz. Miren, les comento que tenemos dos Luz en la sesión. Muy bien, la psicología es una ciencia relativamente joven que usa un método científico y considerada también una ciencia social, la cual es, pues, se apoya de ciencias auxiliares y por ello es que
Abarca áreas como forense, laboral o deportiva. Ok, aquí pues nos enfocamos en la psicología, pero vamos a conocer que la pedagogía también se apoya de otras disciplinas, forma parte de las ciencias sociales, está trabajando sobre una metodología en específico y sobre todo en las teorías del aprendizaje pues están sumamente vinculadas, conocer la explicación que dio desde el conductismo con Skinner, con Watson, también conocer las explicaciones de Piaget y Vygotsky son básicas dentro de estas dos disciplinas para poder explicar el aprendizaje. Muy bien, agradezco mucho sus aportaciones. Vamos a revisar justamente cómo es que se considera a la pedagogía una ciencia pues relativamente joven, sin embargo pues ya es una ciencia que comienza a establecer, a consolidarse, sobre todo por la historia que ésta tenía. Vamos al origen etimológico de la palabra, el cual es griego y se conforma por aidos y agoge, lo cual significa conducir o enseñar al niño. En este sentido, pues el concepto ha sido modificado, ya que a lo largo de la historia, aunque inicialmente se tenía esta definición, ahora podemos darnos cuenta cómo es que la sociedad ha evolucionado y la educación no solamente se enfoca en niños pequeños, sino que también pues ya tenemos diferentes especialidades, nos vamos a enfocar en diferentes grupos de trabajo. Entonces, pues actualmente la pedagogía se encarga de la formación del ser humano en cualquier etapa de su vida. Eso está también vinculado con la psicología, ya que dentro de la psicología hay un campo que es la psicología evolutiva, donde vamos conociendo las diferentes etapas del ser humano y cómo hay cambios en esta. Esa vinculación entre los cambios físicos, emocionales, sociales, y se va analizando también cuáles pueden ser las crisis que se presentan dentro de esas etapas de la vida. Entonces aquí pues también se hace una división por etapas de la vida, identificando pues cuáles son las necesidades educativas que se pueden presentar. También tenemos la educación especial. También actualmente se trabaja bastante sobre cuestiones de discriminación dentro de las aulas. Posiblemente vamos a identificar, no posiblemente, ya es un hecho que se presentan situaciones de discriminación que se pueden cruzar tal vez por color de piel, por edad, por nacionalidad, religión, orientación sexual, todas estas situaciones que se presentan también se ven dentro del aula. Entonces se comienza a hacer una especialización sobre cómo atacar estas situaciones, cómo enfrentarlas para evitar la discriminación y en este sentido, pues todos los objetivos de aprendizaje se puedan llevar a cabo de forma correcta, se puedan tener esos logros dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la pedagogía evoluciona al igual que la misma sociedad. Vamos a identificar también que en este sentido, pues la pedagogía se encarga de realizar todo un estudio teórico y práctico sobre su objeto de estudio, que es el proceso educativo. ¿En qué se va a enfocar? Pues en desarrollar los métodos, los contenidos educativos que le permitan crear una reflexión, que en este sentido nosotros podamos, como les comentaba, analizar las problemáticas que se presentan dentro del aula y en este sentido, pues conjuntar todo un grupo de saberes que se han desarrollado, tanto teóricos como prácticos, para que en este sentido logremos establecer las estrategias y solucionar las problemáticas que se presentan. Por ejemplo, hoy en día, a raíz de la pandemia, para muchas instituciones, pasar de modelos presenciales a virtuales realmente fue un conflicto. El capacitar a los docentes, no solamente en cómo deben brindar sus clases, sino también en el manejo tecnológico. Fue un gran reto para muchas instituciones, para muchos docentes, para muchos estudiantes también. Entonces, es un problema complejo que poco a poco se fue resolviendo, se establecieron estrategias. Algunas instituciones, pues lamentablemente cerraron, otras están regresando a modelos híbridos, modelos presenciales entre semana.
o algunos días de la semana combinado con el modelo virtual. Por lo tanto, pues si de por sí ya había deficiencias, pues ahora a raíz de la pandemia se puede pues acentuar mucho más las problemáticas que se presentan, no solamente en pedagogía, podemos verlo en la salud, en la psicología, eh, podemos atender que quizás las disciplinas entraron en una crisis porque se vieron realmente afectadas como contra sus límites y poco a poco vamos saliendo de esta situación, aprendiendo, fue algo nuevo, entonces la pedagogía pues también fue algo que intervino y que afectó a los modelos ya existentes. Sobre todo la UNICEF pues está muy atenta sobre esta situación. No recuerdo si fue en esta sesión que cuestionaba mucho el por qué el gobierno no ayuda a abrir las instituciones educativas. Se menciona que, pues básicamente las escuelas son las últimas en cerrar o deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir, y aquí parece que fue al revés. Fueron las primeras en cerrar y lamentablemente las últimas en abrir. También vamos a identificar, regresando a los recursos, cómo hay esta relación entre la pedagogía y la educación, cómo al ser la pedagogía una ciencia joven, nosotros pues vamos a identificar como objeto de estudio la educación. La educación vamos a analizarla, cómo es que se desarrolla, vamos a identificar que en este sentido, pues al ser un proceso humano intencionado, tiene el objetivo de mejorar a las personas. Entonces, ya sea educación temprana, para adultos, también se ha desarrollado todo un plan de trabajo para adultos mayores, para que puedan concluir sus estudios, metodologías especiales. Aquí en México, de hecho, había un programa ya hace mucho tiempo el cual tenía como objetivo la educación de adultos mayores para que pudieran concluir el nivel básico o también medio de su educación. Hasta aquí tenemos, hasta aquí tenemos alguna duda, alguna aportación que quieran realizar. Muy bien, vamos a continuar. Al analizar el objeto de estudio de la pedagogía, nosotros nos vamos a dar cuenta que utiliza métodos en específico, como lo observamos al ser una disciplina, cuenta con una metodología y en este caso puede ser la observación, la experimentación, la interpretación de los datos. También podemos utilizar lo que es la metodología cuantitativa o cualitativa, dependiendo del tema que nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, pues en este sentido, todo el análisis que se realizará será para poder conocer esa realidad educativa que se presenta. Vamos a identificar que también dentro del estudio de la educación, pues siempre va de la mano con la historia de la humanidad. Eso es algo que no podemos separar, como vamos viendo, si la sociedad evoluciona, la educación también tiene que evolucionar. En este sentido, pues para ir conociendo cómo es que se pueden resolver problemáticas, para describir los fenómenos, etcétera. La pedagogía, pues al ser una ciencia que se encarga de la análisis e investigación de todo fenómeno social y humano que está relacionado con la educación, vamos a identificar que en este sentido, pues la educación, este fenómeno, puede cambiar y se ofrece de diferentes formas en las sociedades. Todo va a depender de la cultura. Si nosotros analizamos el contexto social en el cual se desenvuelven diferentes grupos de personas, vamos a observar que las necesidades son distintas. La educación no es la misma que se tiene, por ejemplo, aquí en México, en Colombia, en Perú, en América Latina, que la que están teniendo, por ejemplo, personas del Medio Oriente, personas en China. Un caso muy particular que ocurrió el año pasado
fue cuando se presentó todo este fenómeno con los talibanes, donde las mujeres pues ya no podían estudiar. Hace 20 años tuvieron la oportunidad de comenzar con sus estudios. Ellos tienen pues creencias bastante radicales con relación a la mujer, a sus derechos, a sus oportunidades, y en este caso, por ejemplo, fue algo que está vetado. Entonces, la mujer para ellos pues no tiene esta oportunidad desde pequeñitas, ellas no pueden estudiar. Entonces aquí se puede analizar pues que es otro contexto diferente y cambiará la forma en la cual se lleven a cabo estos procesos de aprendizaje, de educación. Entonces también vamos a conocer que no solamente cambian a lo largo del tiempo, sino que también dependiendo de nuestra zona geográfica. Muy bien, retomando sus aportaciones, vamos a identificar, como lo habíamos observado, que en este sentido la pedagogía pues no es una ciencia aislada, está vinculada con otras disciplinas. Rápidamente vamos a identificar cuáles son esas relaciones que se presentan. En primer momento, entre la pedagogía y la sociología hay una relación, ya que en este caso la sociología se encarga de entender al ser humano en un plano social. Como un ejemplo que utilizamos, pues fue el del el contexto social, la ubicación geográfica, las cual nos va a delimitar cómo es que se va a llevar a cabo toda la metodología, estrategias, etcétera. Entonces, en este sentido, pues la sociología nos va a poder ayudar a analizar diferentes tipos de procesos o fenómenos sociales que se presentan, y en este sentido, cómo directa e indirectamente afectan a la educación, cómo también la pueden modificar, cómo influyen en ella. Sabemos también pues que todo responde a un contexto social, un contexto político. Entonces, es interesante hacer el análisis, cómo se van, cuáles son las líneas de intersección donde se cruzan todas estas variables. El análisis, pues, hacerlo superficial, general, porque si nosotros nos adentramos más y más, cada vez se va haciendo mucho más complejo. Entonces, de forma general, que nosotros identifiquemos el elemento político, el contexto social, las problemáticas, cómo intervienen y cómo se van afectando poco a poco. Pienso también, por ejemplo, en México hace un tiempo sucedió que en libros de texto se quería modificar los temas sobre sexualidad, perspectiva de género, etcétera. No estoy muy enterada de cuáles eran las modificaciones, pero se quería comenzar a involucrar esta parte, hablar de diferentes géneros, y la iglesia realizó protestas por no estar de acuerdo. Entonces aquí podemos ver incluso cómo la religión también puede ser otra variable que interviene y que puede presionar sobre qué contenidos se pueden trabajar. Exactamente como lo comparte su compañero Jorge, también se habla sobre, por ejemplo, materias que fueron eliminadas o que se quieren comenzar a implementar, las versiones sobre la historia, también por ahí aquí en México a veces se habla como de una historia oficial y otra que realmente sucedió. ¿Qué eventos importantes se pueden reproducir dentro de los libros o replicar? ¿Qué elementos se van a eliminar? Entonces, como podemos ver, no solamente contexto actual, sino también analizar hechos históricos, y en este sentido, pues todo responde a necesidades que hay o ideologías que se quieren trabajar. Por ello, pues es muy interesante. En sí la sociología pues nos ayuda a comprender muchos de los comportamientos individuales, eventos sociales que se tienen. Y en este sentido, pues también nos ayuda a comprender situaciones, como lo comentábamos, del Medio Oriente, entender revoluciones, guerras, y en este sentido, pues no son hechos aislados, son situaciones que también de forma indirecta o directa
afectan o intervienen en la educación de las personas. Bien, otra disciplina que también forma parte de la relación con la pedagogía es la filosofía. ¿Por qué está relacionada con esta disciplina? Pues vamos también a retomar que pues la filosofía es una de las disciplinas con la cual comenzamos nuestra materia y en este sentido pues la filosofía le brinda un sustento para poder definir, identificar su objeto de estudio y cómo lo va a delimitar. Esto es importante porque la filosofía pues da esas bases, esos sustentos a las ciencias, hablando desde la terminología que van a utilizar, si es correcta. También podemos analizar el término educación, cómo ha evolucionado en las disciplinas, cómo se ha tomado en cuenta, cuál ha sido el momento en el que comenzó a utilizarse este término, cómo lo fueron definiendo. Entonces, pues le damos certeza a la disciplina gracias a la filosofía. Gracias a esta disciplina, pues también nosotros podemos vincularlo como desde el origen de estos estudios, desde la antigua Grecia, es que los primeros, se encuentran los primeros indicios de la pedagogía al tratar de analizar pues este comportamiento sobre cómo transmitir conocimiento, cómo educar. Hoy en día, pues vamos a identificar cómo la filosofía ya mucho más estructurada va a tratar de delimitar, va a también a buscar de forma eficaz cómo se van a formar los seres humanos. Esto pues con el objetivo que puedan lograr un desarrollo mental, un desarrollo físico, psicológico, atendiendo a la necesidad de que el ser humano pues es un ser integral. En este sentido, pues garantizar su desarrollo óptimo. ¿Para qué? Para que pues se pueda lograr una sociedad en la cual se minimicen el mayor número de problemáticas. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Yo creo que aquí lo importante, lo interesante que podemos hacer es vincular en un contexto social cómo es que la disciplina, cómo es que la filosofía, lo que decía Aristóteles, lo que decía Sócrates, se puede ver hoy en día. Entonces, no es algo alejado de la realidad el poder entenderlo, el que nos puedan, más bien el que nos permita entender nuestro contexto, poderlo describir, es algo que favorece bastante el que nosotros pues nos guste mucho, nos apasione, utilizando ese término, nuestra disciplina, porque quizás a veces nos podemos quedar más tranquilos, a veces incluso hasta nos angustia el poder conocer o predecir, incluso la psicología nos ayuda a predecir ciertas situaciones que se pueden llevar a cabo. Entonces, pues en este sentido, es importante que nosotros, es algo que les recomiendo mucho, que podamos vincular el contexto social, lo que vivimos, lo que observan tal vez en las noticias, y en este sentido, pues vincularlo, cómo es que afecta, cómo es que puede modificar yo siendo psicóloga, yo siendo pedagogo, cómo va a cambiar en este sentido, pues mi campo de acción o mi campo de trabajo. Muy bien, otra disciplina es el derecho. El derecho, pues básicamente se encarga o vamos a enfocarlo con relación a las legislaciones educativas de cada país. Hablamos de un derecho a la educación. En México, en la Constitución, incluso tenemos un artículo, el artículo tercero, el cual habla de la educación. Entonces, en este sentido, pues todo lo que tenga que ver con estas reglas y está vinculado claramente a lo político, pues es establecer las normas para que el Estado pues pueda garantizar la educación. Y en este sentido, no únicamente hablamos de que se puedan colocar o construir instituciones educativas, sino todo lo que esto involucra
en un sentido de recursos, personal, y también hemos analizado, se ha observado cómo pues poco a poco las instituciones están tomando en cuenta también otros elementos que anteriormente no se tomaban en cuenta. Psicólogos dentro de las instituciones, también estamos identificando pues la parte tecnológica, como a raíz de unos 15, 20 años se ha ido involucrando en las instituciones. Entonces, vamos viendo que esta situación va evolucionando. ¿Por qué? Pues forma parte también de las normas, los derechos que tienen los ciudadanos para poder formarse como ciudadanos. Por lo tanto, pues hay una estrecha relación derecho, política, pedagogía para coordinar de forma organizada, establecer estándares mundiales. Como les comentaba, a raíz de la pandemia, la educación fue uno de los factores en los cuales se observó y se puso el ojo para poder analizar cómo tuvo una crisis, cómo poderla solucionar, y lamentablemente la evidencia pues también nos dice que hubo mucha deserción escolar, niños que abandonaron sus estudios, adolescentes. ¿Por qué? Por falta de recursos, también por las mismas instituciones, muchas cerraron. Entonces, en este sentido, las problemáticas en números reales ya se observan. Ahora, ¿cómo nosotros podemos colaborar? ¿Cómo podemos trabajar? En México y en otros países se observaron casos, en Colombia, en Perú, donde realmente los docentes hacían un trabajo heroico en zonas en zonas quizás retiradas de la ciudad, donde había que ir por carretera, zonas bastante aisladas, donde los maestros pues iban con los niños, eh, caminaban todos esos tramos, les dejaban el material, intentaban, una vez vi un reportaje que eran como 5 o 6 niños, estaba la maestra y tenían un celular, con un celular estaban pues llevando las clases. Entonces, pues realmente creo que es un trabajo heroico que muchos de los docentes, como pudieron arreglárselas, lo hicieron para poder lograr y los objetivos de aprendizaje con las herramientas que tenían. No solamente se habla de transmitir el conocimiento, sino de qué herramientas vamos a necesitar. Una computadora, libros, material didáctico. Entonces es algo muy complejo que en este sentido, pues evidentemente necesitamos del Estado para que pueda intervenir y proveer de todas estas necesidades. Muy bien. Y finalmente tenemos, ¿qué vínculo hay con la psicología? Específicamente, pues, del aprendizaje y el desarrollo de este. Vamos a identificar que la psicología, como lo habíamos observado en la sesión anterior, el objetivo de esta disciplina, pues básicamente es poder analizar los procesos mentales y el comportamiento. ¿Cómo va a derivar dentro de la pedagogía? Bueno, a conocer los procesos de aprendizaje, cómo es que nosotros adquirimos nuevos conocimientos, y para ello pues tenemos disciplinas, teorías, las cuales nos ayudan a comprender esto, principalmente el conductismo. Ya está la versión, ¿cómo decirlo?, como evolucionada, un análisis mucho más complejo que es el interconductismo. También tenemos a las teorías constructivistas, teorías cognitivas, las cuales nos ayudan a comprender cómo es que nosotros adquirimos nuevos conocimientos. Entonces, en este sentido, pues trabajan de forma colaborativa para poder explicar estos procesos. También se trabaja mucho con la motivación, analizar pues cuáles son los elementos que intervienen para que un niño pues sea algo fundamental, un niño, un adolescente, un adulto pues pueda tener esta motivación para poder aprender, adquirir nuevos conocimientos. Vamos a identificar también que otro elemento importante pues es el cómo dentro de estos fenómenos sociales se puede presentar o hay una relación tanto directa como
como indirecta, estos procesos, como su compañero lo mencionaba, emocionales, que pues la situación dentro de muchos países en América Latina es compleja. Los datos arrojan que hay violencia intrafamiliar. A raíz de la pandemia también esta violencia pues aumentó mucho más. Claro que estos factores también pueden intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como lo comentábamos también, pues se analizan en qué etapa de la vida se encuentra el individuo y en este sentido, pues poder conocer cuáles pueden ser sus necesidades y en ese sentido trabajarlo para poder desarrollar las mejores estrategias. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ninguna. Perfecto, muy bien. Perfecto, vamos a continuar ahora con los campos de estudio. Permítanme un momentito para tomar un poco de agua que siento la garganta un poco reseca. Un momento, por favor. Muy bien. Vamos a identificar cuáles son los campos de estudio, porque con la pedagogía ocurre algo similar que con la psicología, que de forma general la cultura pues considera o tipifica a las disciplinas en un campo en específico. Psicología, de forma general, para aquellas personas pues que no están vinculadas con la disciplina, pues hacen referencia a que la psicología es únicamente para dar terapia. Ese es como el ideal que se tiene. Y con la pedagogía ocurre algo similar, que pues la pedagogía o el pedagogo está dentro de las escuelas. Y en las escuelas pues se trabaja con niños, ¿no? En particular o con adolescentes, universitarios, y ahí acaba el trabajo del pedagogo. Sin embargo, pues los campos son mucho más complejos. Adelante, Jorge. Maestra, perdón, que usted mencionó interconductismo y nunca había escuchado eso. ¿A qué se refiere? Ok. Eh, el, Vamos a ubicar las teorías conductuales, la explicación de Watson, también la Ujú. explicación de Skinner, que son los principales representantes, donde pues aquí vinculamos o tenemos como objeto de estudio la conducta, la cual está en función del ambiente. Entonces tenemos los modelitos clásicos, que es el estímulo, la respuesta, y ya con el trabajo de Skinner pues se involucra la consecuencia. En terapia lo llevamos también a la terapia conductual, eh, retomar todos estos conceptos de la teoría, y también se puede vincular con las explicaciones cognitivas, entonces es la terapia cognitivo-conductual. Pero este trabajo evolucionó específicamente en la teoría. En el trabajo que hizo Skinner, que hizo Watson, en general esta teoría conductual fue analizada por otro autor estadounidense que es Cantor, y él considera que el modelo eh, se puede complementar aún más. No solamente tenemos un estímulo o una respuesta, sino que también tenemos más elementos, y él considera que lo psicológico se debe eliminar, se debe estudiar desde el campo, o sea, algo mucho más complejo. Como si nosotros estuviéramos tomando una fotografía de un fenómeno. Cantor dice que no es una fotografía, es como un video, hay muchos más elementos que intervienen. Entonces, lo que hace es generar un nuevo modelo mucho más complejo, retoma mucho el trabajo de Aristóteles y también los trabajos sobre la antropología. Él considera que ahí es la clave para poder estudiar la psicología desde este modelo interconductual. Miren, si quieren,
Permítanme un momentito para que les pueda compartir el modelo, el ejemplo, y también les puedo dar material complementario. Nada más que la desventaja de esta explicación es que los autores que la trabajan realmente la terminología es compleja y nos puede costar un poquito de trabajo. Lo que desarrolló Cantor posteriormente. Rives fue otro autor que lo está trabajando hoy en día y en este sentido pues ha ido evolucionando también con modelos incluso de didáctica. Entonces, ¿qué les parece si ahorita les enseño el modelito, eh, cómo decirlo, el modelo general, pero durante el transcurso de la semana recopilo información, incluso artículos de investigación, los cuales están muy vinculados con esta parte de la didáctica dentro de las instituciones, dentro del aula? Muy bien, miren, déjenme encontrar aquí la imagen. Y esto forma parte dentro de la evolución que pues tiene la psicología y como lo observamos, pues también evoluciona con la pedagogía o los modelos que se pueden presentar. Miren, básicamente sí se puede observar, ¿verdad? Sí, Ok, mira, vamos a identificar que el modelo conductual, el de Skinner, el de Watson, nos hablan sobre un estímulo y una respuesta. Básicamente el modelo se encuentra ahí y nos dice que tenemos el objeto, el cual pues forma parte del ambiente y el organismo al cual va a responder. Nuestro modelo conductual solamente abarca esto y Cantor nos explica cómo es que este modelo se tiene que complementar con más elementos y ahí es donde surge el interconductismo. Entonces, él nos dice que básicamente el organismo no es la persona o el foco central del estudio psicológico, sino que intervienen mucho más elementos. Hay una biografía reactiva que es la historia, toda la información que tiene el individuo. También tenemos la evolución del estímulo, es decir, si ha interactuado con ese estímulo previamente, cómo este ha cambiado el medio de contacto. Esto es muy interesante porque nos habla sobre el ambiente físico en el que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos dentro de una escuela, eh, si estamos en un parque, el hecho también de que exista oxígeno, de que nosotros podamos o tengamos un ambiente en el cual podamos respirar para mantenernos vivos. El medio de contacto, pues es eso que nos permite interactuar. Se habla mucho de la interacción que tiene el individuo, incluso consigo mismo. Hacen también una modificación sobre el análisis del estudio de las emociones y en este sentido, pues nos hablan también sobre la historia conductual que hay, también qué ocurre, como les comentaba, analizan los fenómenos como si fueran una película, por así decirlo. Normalmente el modelo de Watson, de Skinner, era como tomar una fotografía a ese estímulo y a esa respuesta. Pero Cantor nos dice que en todo momento estamos interactuando y que pues hay una serie de eventos, entonces es importante analizarlos cada uno, cómo van cambiando, cómo van evolucionando y no solamente como tomar esa fotografía del, del evento psicológico. A grandes rasgos, esta es la explicación. Sin embargo, pues como les comentaba, es mucho más compleja. Les puedo compartir material adicional. Hay libros bastante interesantes, incluso donde este modelo está enfocado en la didáctica conductual, para analizar pues cómo intervienen estos elementos para el aprendizaje de los estudiantes. Son modelos que incluso se están trabajando todavía. Podemos decir que pues es información
que se ha desarrollado en esta última década, y el objetivo pues es garantizar cómo lograr interacciones que puedan ser efectivas o funcionales para el individuo. Pero denme oportunidad de recopilar el material. Incluso tengo por ahí un librito también digital que es muy interesante porque se llama Para entender el interconductismo. Entonces nos dan ejemplos muy, muy sencillos de todas estas terminologías, pero pues básicamente como traducido al español. Ese es un gran cuestionamiento que se le hace al interconductismo, el por qué tiene que utilizar términos tan complejos. También pues nos hablan de 5 elementos importantes que se deben cumplir para poder definir a un organismo como psicológico, y es bastante interesante, como les comento, esta evolución que ha tenido el conductismo, pero pues no los voy a confundir como con tantos términos. Poco a poco lo pueden ir revisando. En sus demás materias también van a seguir revisando conductismo. En esta materia también lo vamos a checar, pero pues puede ser un complemento para aquellos estudiantes que ya tienen las bases conductuales. Adelante, adelante. Todavía me parece que tenemos alguna duda, o era sobre el interconductismo. Por mí ya quedó, maestra. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Como les comento, déjenme desempolvar por ahí el material que tengo y con mucho gusto se los comparto. Incluso también algunos debates que tengo de pues doctores que se dedican de lleno a este campo interconductual enfocados en la educación. Entonces creo que será de mucha ayuda. A mí me parece fantástico cómo es que se vincula la psicología con la pedagogía y se complementan bastante bien. Entonces hay mucho material que nos puede ayudar. Muy bien, ahora vamos a identificar cómo los campos de estudio de la pedagogía pues trabajan cada uno en este sentido, en qué es lo que se enfoca. Vamos a comenzar con la didáctica. En este sentido, pues como su nombre lo indica, nos habla sobre las metodologías que nosotros podamos establecer, lo que la teoría desarrolla. Específicamente también nos podemos basar en estas teorías del aprendizaje, como pueden ser la conductual, teorías cognitivas, constructivistas. El trabajo de Piaget es uno de los autores que también se puede ver reflejado mucho en los modelos de educación temprana. Por ejemplo, el modelo Montessori pues tiene gran reconocimiento porque realmente pues se encarga de poder analizar todas estas esferas que intervienen y poder establecer la metodología para eh, poder potencializar todos los aprendizajes de los pequeñitos. Otro campo que también tenemos es el del currículum. En este sentido, pues se enfoca en poder establecer todas las políticas, los modelos, programas, planes de estudio, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, también los niveles educativos. En este sentido, pues en México tenemos el nivel básico, el medio superior, superior y posgrados. También todo lo que tiene que ver con garantizar pues cuáles serán los estándares de ingreso para los estudiantes y cómo es que egresan. De hecho, todo está perfectamente definido, los objetivos de aprendizaje, competencias, habilidades que deben de desarrollar. Cuando nosotros vamos a inscribirnos, principalmente esto lo podemos analizar cuando nosotros ya somos un poquito más grandes, enfocados en nivel superior, pues cuando aparece el perfil de egreso o ingreso, ¿qué es lo que necesita el estudiante para ingresar? ¿Qué habilidades, competencias debe tener para poder ingresar a cierto programa? Esos son pues el perfil de ingreso, pero también la misma institución me va a definir cuáles son las competencias y habilidades con las cuales
yo que voy a desarrollar dentro del programa y voy a salir y lo voy a saber. Entonces, pues ahí se enfoca en el perfil de egreso. Y también aquí vamos a definir que no solamente el perfil de egreso es una serie de habilidades que el estudiante ya va a cumplir. Todo el diseño de las materias, sus objetivos, sus evaluaciones están en función de este perfil de egreso. Todo tiene que estar perfectamente coordinado para que se pueda incluso también relacionar, más adelante lo vamos a ver, con la misión, la visión de la institución. Entonces es un trabajo bastante complejo que tiene un sentido y un fin con el objetivo de que pues las competencias, todo se pueda vincular y esté relacionado. Otro elemento que se tiene dentro del campo de estudio es la legislación educativa. En este sentido, cuando nosotros hablamos sobre legislaciones educativas, como lo habíamos observado, pues hablamos sobre los derechos que tienen las personas para recibir educación. En este caso, hablamos de forma general, el gobierno, el Estado, los municipios, como lo vamos haciendo un análisis de lo macro a lo micro, quiénes son las personas responsables e involucradas para garantizar que se pueda impartir una educación a nivel básico, superior o posgrados. Entonces, en este sentido, pues también a definir qué tipo de estudios o educación debe ser obligatoria como parte de los derechos y cuáles, pues en este sentido, ya no es obligatorio el que puedan ser cursadas. Entonces, todo lo que tenga que ver con legislaciones educativas, vemos un vínculo estrecho con la política, el derecho. Nuestro siguiente campo es la gestión educativa. En este sentido, vamos a identificar cómo también está vinculado con cuestiones que se relacionan con las políticas institucionales. Esto ya es mucho más interno de la escuela. Aquí se van a definir tanto sus valores, su misión, su visión, los planes y programas y cómo es que esta institución se va a certificar. Como les comentaba, la gestión educativa pues va a estar relacionada con el currículum. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establezcamos cómo van a ser los perfiles de ingreso, de egreso, pues esto tiene que ver también con nuestra misión, con nuestra visión y cómo es que nosotros vamos a desarrollar los programas, cuáles van a estar certificados y en este sentido pues vemos también un vínculo entre cada una de ellas. Otro campo es el de la enseñanza. Aquí nos vamos a enfocar específicamente en todos los temas que están relacionados con el profesor, con el docente, qué metodologías usa, cuál es su perfil como profesor, los recursos de evaluación, el trabajo que realiza dentro del aula. Y en tecnologías educativas, pues es algo que básicamente ya es una necesidad que se tiene que cumplir. Hablamos sobre todo lo que está relacionado dentro del marco de la tecnología, la importancia que tienen las TICs. Y en este sentido, pues lo vamos a relacionar con habilidades tecnológicas para el docente, también para los alumnos y garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es básicamente una necesidad que poco a poco se va a ir incorporando. Los analistas no dan un panorama muy optimista sobre esta situación con la pandemia, el uso de las tecnologías. He escuchado diferentes analistas políticos, sociólogos, psicólogos también, que consideran que a raíz de la pandemia se va a hacer mucho más grande la brecha entre la desigualdad. Entonces, al involucrar la tecnología vamos a tener un gran avance para muchas personas para que puedan tener acceso a diferentes recursos. Hoy en día ya no hablamos de que el profesor sabe, sino también saber e identificar qué información. Ahora ya no vamos a las bibliotecas, sino toda la información la tenemos en Internet y hay información falsa, hay información eh, realmente científica, validada, y el reto es ese, el poder identificar, poder analizar la información.
Entonces, al involucrar la tecnología, es una gran palomita, un avance para la pedagogía, para las diferentes disciplinas, pero tristemente también la brecha se va a hacer mucho más larga, esa brecha de desigualdad en donde personas, como lo hemos observado, ya no podrán tener acceso a la educación, justamente porque ahora que se está migrando de manera un tanto obligada por la situación a, a estos modelos virtuales que tienen grandes ventajas. Costó quizás el periodo de adaptación, también en su momento fue complicado en 2020. Considero que ese fue el año, el periodo en el que había mucho cuestionamiento. Algo interesante que yo hablaba con sus compañeros antes de iniciar la pandemia, es que muchos compartían como esta experiencia de educación en línea, que a veces sus familiares les hablaban, que consideraban que no estaban estudiando. Era un modelo distinto, diferente para aquellos que no estaban involucrados. Hoy en día pues ya es algo mucho más natural, ya sabemos que, que se puede trabajar, que se pueden tener incluso sesiones de terapia en línea, que se puede estudiar. Hay metodologías de enseñanza y toda una serie de tips, pero pues aquí también se identifica esa problemática sobre la brecha que se puede abrir y qué vamos a hacer en ese sentido con las personas que no tengan acceso a la tecnología y es un punto importante de análisis. Las ventajas son muchas, pero también las contradicciones que podemos tener son bastante complejas. Otro campo es el del aprendizaje. Aquí, pues ahora nos vamos a poner el foco de atención en todo lo que tiene que ver con el estudiante, con el alumno. ¿Cuáles son sus procesos de aprendizaje? Por ahí hay diferentes teorías que hablan sobre eh, formas de aprendizaje, quizás son visuales, auditivos. Hay un sinfín de explicaciones, metodologías que se han desarrollado y pues forman parte dentro de estas explicaciones. También tenemos la motivación del alumno. Hay cómo es que interviene también la idea que tiene el alumno de sí mismo, su percepción. Ese es otro elemento, fenómeno muy interesante que se analiza. La percepción juega un papel fundamental dentro del individuo para sus diferentes procesos, interviene incluso la autoestima, la autovaloración. Entonces, pues es otro punto importante que se trabaja. Retomamos aquí también las teorías del aprendizaje y en este sentido, pues nos ayudan a comprender cómo es que los seres humanos intervienen. Algunas desarrollan diferentes etapas y cómo evoluciona la inteligencia en estas etapas. Hay algunas que no consideran las etapas y se enfocan mucho más en la estimulación, lo social. Cada una tiene sus elementos, tiene sus términos, su explicación, su metodología para poder analizar todo este fenómeno del aprendizaje. Y un campo que también está relacionado con la enseñanza y el aprendizaje es la evaluación. Quizás esto es uno de los temas más controversiales porque ha ido evolucionando la forma de evaluación. Una pregunta que se cuestiona, pues, ¿cuál es la mejor forma de evaluar? Los exámenes quizás son los métodos que nos ayudan o el medio que nos ayuda a poder evaluar si realmente un estudiante tiene el conocimiento, ¿no? Sabemos que sobre todo cuando somos jóvenes o también de adultos, el tiempo interviene, a veces estamos al último momento estudiando y pues a raíz de este cuestionamiento, de esta pregunta si realmente la mejor forma de evaluar son los exámenes, es que poco a poco se han desarrollado nuevas metodologías, quizás esto a un nivel mucho más básico. También podemos analizar cuál es el objetivo de, del aprendizaje dependiendo los niveles. Cuando somos muy pequeñitos, entrando a la adolescencia, pues dentro de los conocimientos que vamos a desarrollar,
tienen que ver mucho con replicar, aprender cosas. Ya en un nivel superior, posgrados, ya nosotros tenemos que innovar, generar modelos. En este sentido, el replicar ya no forma parte de ese conocimiento que debemos tener, sino que en este sentido vamos a innovar, a identificar problemáticas, a trabajar sobre ellas. Entonces, pues se va conociendo también cuál es la necesidad que se tiene y en este sentido, pues cuáles son los aspectos tradicionales que tenemos y cuáles son las nuevas formas de evaluación en este sentido, enfocadas pues en investigación de proyectos, en un acompañamiento con las TICs. Aquí pues vamos cambiando, vamos variando y dentro de la institución pues se observa también un claro ejemplo. Ustedes tienen diferentes modalidades de evaluación y estas atienden pues a necesidades en su forma de aprendizaje, pero también que están relacionadas con sus actividades, con su distribución del tiempo. Y también es lo que nos comenta Jorge, la autogestión en el aprendizaje, sobre todo de forma virtual, en línea. Eso es clave, es un elemento que se considera muy importante porque a veces puede afectar de forma negativa al el aprendizaje y lo podemos atribuir a que nosotros no podemos, nos cuesta trabajo cuando en realidad pues tiene que ver con el tiempo que estamos dedicando a nuestra administración de actividades. Adelante, Jorge. Gracias, maestra. Y es que, como usted lo comenta, creo que pedagógicamente sí, a veces nos dejamos llevar en cuestión de evaluación, pero por la otra situación que es la medición, que al final, por las instituciones, por las organizaciones, debemos de cuantificar, de dar un número que se asigne a una calificación hacia el alumno, pero como tal, es precisamente la medición, porque la evaluación, como usted aquí la toca, pues se refiere a algo integral en cuestiones incluso sentimentales, de contexto social, evolutivas, familiares, una serie multifactorial, por decirlo así, en cuestión de evaluación desde cualquier edad, del niño, adolescente, adulto, que siempre lo trasladamos a medirlo y asignarle un número, pero es también, un poquito, abstracto decir, Mariana 8, Pedro 9, cuando eso es una medición y deberíamos enfocarnos precisamente a una, evaluación, a todo tu contexto, tu perfil, tu historia, tus antecedentes, tus estilos de aprendizaje, para que precisamente, entre otras cosas, para que precisamente se realice una evaluación en toda la extensión de la palabra. Claro, muy, muy buena aportación. Aquí tenemos justamente esa, eh, ¿cómo decirlo? Es una necesidad, o sea, administrativamente hablando, pues se deben emitir boletas, resultados, todos los procesos para pasar a un siguiente nivel, hablando de esta logística, de esta administración, y necesitamos un número, ¿no? Para poder definir cómo van a continuar los procesos dentro de la institución. Sin embargo, como su compañero lo indica, sabemos muy bien, sobre todo a esta edad, un número no va a definir un conocimiento, no va a definir, incluso como persona, a veces como estudiantes nos podemos frustrar demasiado en el sentido de si llevamos cierto récord académico con buenas notas o notas aprobatorias y nos topamos con una situación personal, una situación ajena a nosotros, o un profesor que, pues en este sentido, tiene parámetros distintos de evaluar a los que estábamos acostumbrados, por así decirlo, podemos toparnos con pared en este sentido. Y aquí va involucrada la motivación, también en la percepción que podemos tener sobre nosotros mismos, sobre nuestro aprendizaje. Y aquí ya son otras herramientas que se deben involucrar para que el estudiante pues pueda enfrentar todas estas situaciones y como lo vemos, un número no va a delimitar. Por ahí creo que
cuando estaba cursando la licenciatura, en conversación con un docente mencionaba algo muy interesante. Al final también tiene que ver el interés del estudiante, porque si él quiere obtener 10 por obtener 10, puede utilizar métodos como el poder copiar, eh, comprar el examen, lo que sea, para obtener el 10, y en ese sentido pues no hay ningún tipo de conflicto. Si el estudiante realmente quiere aprender, pues tendrá otra motivación, otro móvil para poder obtener las evaluaciones aprobatorias. Entonces es todo un tema que involucra al estudiante, que involucra a la institución, valorar que realmente los instrumentos cumplan con los objetivos, que garanticen que se están midiendo de forma correcta los parámetros que se quieren trabajar. Y en evaluación, tanto en psicología como en pedagogía y en cualquier ciencia, es importante la evaluación. Algo, quizás un ejemplo bastante básico, bastante simple. Si yo quiero bajar de peso, necesito pesarme. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy quizás con un peso arriba o bajo de mi peso, si no tengo el dato exacto para saber cómo voy a trabajarlo? Entonces, la evaluación es fundamental porque con base en esa evaluación pues se van a comenzar a tomar acciones, y también tenemos quizás la evaluación diagnóstica, no solamente evaluación que arroje un resultado numérico, sino tenemos diferentes tipos. Y todo esto, este aspecto de evaluación lo enfocan. Es un tema muy complejo porque, como podemos observar, ¿cómo decirlo? Por esa necesidad administrativa, pues podemos reducirlo todo a un número y no vemos todo el proceso que se lleva a cabo. El clásico ejemplo del estudiante que el tema le aburre, el tema no le gusta y no obtiene buenas calificaciones, y no es porque no sepa, sino es porque tiene otros intereses. Estuve revisando en meses anteriores, tuvimos una capacitación como docentes con una doctora magnífica de la universidad que justamente nos explicaba cómo involucró la parte de juegos, de videojuegos, con aspectos educativos. Entonces, estos juegos como Fortnite y juegos que la juventud ahora está muy involucrada, los estaban vinculando con aprendizajes, incluso con matemáticas. Entonces, en ese sentido, pues estamos evolucionando la metodología, y es muy interesante cómo podremos vincular los contenidos, los aprendizajes con la evaluación, y claro, pues siempre atendiendo como estos requisitos de poder asignar el número, pero que ese número pues pueda representar mejor el conocimiento que tiene el estudiante. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a revisar otro elemento que es el de la docencia. Aquí vamos a identificar cuáles serán los perfiles de los profesores, las metodologías que se pueden utilizar, el conocimiento, el dominio del escenario. También vamos a analizar pues cuál es la vocación de un docente. En este sentido vamos a identificar cómo el papel que va a jugar los docentes. De forma general, ir estableciendo estos perfiles ahora que se involucra el campo virtual, el manejo de las TICs, cómo lo vamos a ir vinculando con los aprendizajes. El docente será un tutor, un guía dentro del proceso de adquisición de conocimientos. Y en este sentido, pues se considera como un ente activo, el cual pueda ayudar a los estudiantes a construir su propio conocimiento. Y finalmente, uno de los campos que también están surgiendo, hay algunos otros nuevos que también poco a poco han ido tomando presencia dentro de la pedagogía. Tenemos el de educación especial, maravilloso este campo porque ayuda, garantiza que los estudiantes
con necesidades educativas especiales puedan lograr sus aprendizajes. Aquí vamos a hacer esta grafiquita clásica. Déjenme modificar un poco. Ay, la campana aquí. Vamos a ver que esta es como una gráfica. Vamos a identificar que el comportamiento normal o el aprendizaje, cuando medimos coeficiente intelectual, todos estos elementos de inteligencia, vamos a identificar que aquí esto es la norma, es donde la mayoría de nosotros estamos. Nos hacen quizás un test de inteligencia, obtenemos resultados dentro de la norma. Pero hay un grupo de la población, un segmento de la población que es menor. Y en este grupo pues están por debajo de la norma. Entonces quiere decir que ellos requieren una forma especial de educación adecuada a su tiempo, a sus espacios, a sus capacidades, y aquí entran pues aquellas personas que tienen dificultades cognitivas, alguna también dificultad con su cuerpo, etcétera. Entonces, este grupo de personas pues aprende de una forma diferente. No quiere decir que no aprendan, aprenden diferente. Y también tenemos otro segmento de la población, pequeño segmento, donde pues se les considera como superdotados. Son esos niños que se les reconoce por sus habilidades, 12, 13 años ya tienen la habilidad de una persona mayor, de un experto, de alguien que ya tiene una especialidad, etcétera. Puede ser para tocar un instrumento, para el dominio de alguna disciplina. En México hace un par de años se habló de un estudiante muy pequeño, creo que tenía como 12 años, ingresó a la UNAM. Después, por una serie de situaciones, salió, pero el caso fue algo mediático. Pero en este sentido se habla sobre las necesidades especiales que puedan tener estos dos sectores de la población. Aprenden distinto. Entonces, se tiene el objetivo de que no se les tiene que segregar y decir, pues ve a una escuelita especial para que ahí puedas aprender a tu ritmo. No, el objetivo es que se puedan identificar esas necesidades, pero que pueda interactuar con un grupo en este sentido dentro de la norma. Es decir, que todos puedan interactuar dentro de una institución, pero que la institución, el docente pueda identificar esas necesidades educativas especiales. Y pues aquí hablamos de la preparación que tienen los docentes. Anteriormente se les segregaba, se les quitaba esa oportunidad de poder estudiar, pequeñitos con síndrome de Down, con alguna dificultad motriz. Entonces, ahora, claro que la brecha sigue siendo enorme, pero pues ya se habla de una inclusión. En teoría está esa inclusión, dentro de las aulas es mucho más complicado, pero se está trabajando en ello. Se intenta, y aquí es donde se involucran elementos como la discriminación para que se puedan eliminar y en este sentido pues no permeen el aprendizaje de los individuos. Entonces, la educación especial se han obtenido grandes resultados. Es muy grato conocer cómo hoy en día personas con limitaciones cognitivas, físicas, ya no son limitaciones, o en ese momento se les consideraba una limitación, pero ahora hay metodologías que han establecido, ¿para qué? Para que no sean mucho más limitaciones que a veces hablamos que son limitaciones sociales. La misma sociedad iba segregando, iba limitando, pero en este sentido, la terminología que se trabaja pues es una necesidad educativa especial. Aprenden a su ritmo, bajo sus propios eh, recursos, su disponibilidad que ellos pueden hacerlo, y en este sentido, pues como les comento, la literatura muestra grandes resultados cuando se trabaja de forma colaborativa. Otro elemento también muy interesante dentro de la educación especial es que pues el objetivo es que no solamente se quede a un nivel
¿cómo decirlo?, de educación, sino que el individuo pueda involucrarse en la vida laboral, pueda ser autosuficiente, teniendo claro, pues en este sentido, pues todo el análisis personal especializado sobre cómo va a interactuar. Y aquí en algún momento hace unos bimestres anteriores platicaba con alguno de sus compañeros sobre cómo es un trabajo de todos, porque si nosotros queremos incluirlos, no solamente es decir, claro, puedes venir a mi trabajo. Si esta persona está en silla de ruedas, la infraestructura permite que esta persona se pueda desplazar. Ahí el trabajo es de nosotros, poder eh, hablando de infraestructura, del el trabajo, que puestos especiales, que a sus condiciones. Entonces, en este sentido, pues es un trabajo general que todos tenemos que hacer para que no solamente se quede en educación, sino que la persona pueda ser autosuficiente, pueda desplazarse, pueda llegar a su trabajo, pueda desenvolverse en un trabajo, pueda tomar decisiones. Hay grandes ejemplos también de personas con síndrome de Down que terminan posgrados, doctorados. Entonces, pues en este caso se ha observado que no hay limitaciones. También personas con autismo, en su momento se les limitó demasiado, casi se podían predisponer para definir qué podían o no podían hacer y la ciencia ha evolucionado tanto, la pedagogía, la psicología principalmente, pues se llevan este mérito con los avances que han logrado, pero pues aquí es una responsabilidad social. La educación especial hace su parte, pero pues claro que es algo mucho más complejo. Exactamente, como podemos observar, pues son muchas cuestiones que intervienen y que quizás en un primer momento, cuando nosotros de forma general no estamos involucrados con la disciplina de la pedagogía, pues podemos decir, pues es dentro de un aula y es bastante sencillo, ¿no? Se cuestionó mucho incluso a los papás. En México salieron algunos reportajes, comentarios, en internet también había mucha información donde se comenzó a hablar en un inicio de la pandemia que los papás fueran los que apoyaran a los niños con pues sus tareas, con sus actividades. En México, en televisión abierta, se daban clases de diferentes grados, se atendían temas que tienen que ver con sus programas y algunos comentarios de papás mencionaban como, pues que me paguen a mí, yo ya les estoy enseñando al niño. Ser docente involucra mucho más. A veces nos dicen, se pagan por, o quizás en planes presenciales, en programas presenciales, pues no solamente era que fuera la escuela, sino también la calificación de actividades, programar todas las actividades, también el desarrollo de los materiales. Sin embargo, pues esto es una pasión, esto es el mismo interés, ahora les voy a compartir esto, pues les voy a mandar esta información y ahora vamos a analizar este tema. Creo que la vocación se tiene, tanto para psicólogos como para pedagogos. Sin embargo, pues son cuestiones que, como observamos, intervienen diferentes elementos, fenómenos, la política, la psicología, la sociología. Aquí podemos ver cómo otras disciplinas también intervienen. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, gracias. Perfecto. Muy bien. Retomé un elemento importante de la infografía que aparece en sus recursos. Fíjense que el tema fue o el año más bien en el que se redactó esta información fue en 2012 y nos habla sobre las necesidades educativas que se tenían en ese momento
ya pasaron 10 años y yo creo que pues estas necesidades, como les comentaba, quizás se incrementaron mucho más y se habla sobre cómo es importante que nosotros podamos generar conocimiento para que este conocimiento pueda describir, explicar e interpretar la realidad educativa. Primero es importante conocerla, describir cómo se llevan a cabo los fenómenos, qué es lo que sucede, identificar las problemáticas. Y en este sentido nos van a ayudar a dar una respuesta a esas problemáticas. También es importante que nosotros pues podamos tomar decisiones y sobre todo poder definir cómo lo vamos a trabajar, tomar acciones para que en este sentido, evidentemente no vamos a cambiar todo el modelo educativo, pero desde el trabajo que realizamos, cómo puede cambiar. Yo trabajo con un grupo, por ejemplo, de 15 adolescentes. He identificado que tienen estas necesidades. Ellos viven dentro de un contexto social en particular. Entonces, con base en ese trabajo, poder tomar decisiones, conocer sus motivaciones y, en este sentido, pues, poder complementar el conocimiento, modelos dentro de la pedagogía. Es aquí donde se vincula directamente con la investigación. Por eso es muy importante que por medio del el conocer el contexto actual, conocer qué se hace en investigación, ustedes incluso en buscadores académicos, en revistas, pueden como con palabras claves buscar, no sé, investigación que me explique pues cómo se está trabajando de forma híbrida entre niños, no sé, de 8 años a 10 años. ¿Qué modelo está funcionando más? ¿Qué resultados se obtuvieron en cierta zona con el aprendizaje virtual? ¿Qué pasa con la interacción de los niños pequeños? Entonces, como les comento, con palabras clave nos ayudan a saber cómo va avanzando la investigación y esa es la única manera en la que nosotros podremos atender las necesidades que se presentan para poder tomar acción sobre el trabajo que vamos a realizar. Muy bien, finalmente vamos a identificar un aspecto importante que va a caracterizar a la pedagogía. En este sentido es una ciencia aplicativa. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso con la práctica educativa. No solamente es generar conocimiento teórico, sino desarrollar modelos y poderlos aplicar, poderlos modificar, poder evaluar todo ese trabajo que se lleva a cabo dentro de las instituciones. También otra característica de esta disciplina es que es multidisciplinaria, es decir, que es o que tiene una heterogeneidad. ¿A qué nos referimos con eso? Como lo observamos en el campo pedagógico, intervienen diferentes disciplinas, diferentes profesionales, como pueden ser la historia, la filosofía, el derecho, la política. Las disciplinas que revisamos, incluso también otras intervienen. Entonces, en este sentido, tenemos una diversidad de profesionales, de agentes y de instituciones que en este sentido asumen como o se pueden asumir cierto fenómeno como el problema de estudio. Entonces, es por ello que al intervenir tantas disciplinas, nosotros como pedagogos podemos tener dificultades para poder esclarecer pues cuál es el objeto de estudio, porque aquí estamos o podemos cometer un error o nuestros colegas de otras disciplinas pueden cometer un error de comenzar a cruzar las líneas de trabajo. Yo si trabajo en un hospital con un médico, yo no voy a comenzar a intervenir sobre eh, no sé, los medicamentos que tiene que tomar alguna persona, por ejemplo, que tiene diabetes. Tal vez yo puedo intervenir o desarrollar un plan de trabajo que me ayude a controlar la ansiedad, tal vez de la persona que tiene o padece diabetes. Tal vez voy a desarrollar un plan de trabajo también donde pueda comenzar a hacer ejercicio, administrando su tiempo,
Y en todo esto pues va a tener una repercusión con la mejora o el control de los, ¿cómo decirlo? Que no empeore su enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Yo no me voy a meter con medicamentos. También es importante que como yo no voy a cruzar la línea con el médico no cruce la línea con mi trabajo y no comience nada más porque vio al paciente triste, pueda decir que tiene depresión y que lo quiere medicar. Quizás son ejemplos bastante, eh, ¿cómo decirlo? Como exagerados, pero se puede presentar en algún sentido un tema de esta manera donde por una situación se pueda dar un mal diagnóstico o una explicación bastante, ¿cómo decirlo?, como prematura, lo cual pues pueda afectar el trabajo que se está teniendo con los pacientes, con los usuarios. Por lo tanto, esto afecta ya que otras disciplinas pues también conforman el conocimiento de la educación, intervienen, entonces esto pues puede generar problemáticas con el objeto de estudio, nuestro trabajo. Por eso pues es importante definir, seamos psicólogos, seamos pedagogos, esa línea clara, esos límites sobre nuestro trabajo y el trabajo de otros profesionales. También otra característica es que es una ciencia difusa. ¿A qué se refiere con que es una ciencia difusa? Al ser un paradigma que se encuentra en construcción, pues todavía tiene complicaciones para poder definir o marcar cuáles pueden ser los campos involucrados y esto pues está relacionado con con que es una disciplina en la cual intervienen más campos profesionales. Por lo tanto, algunos autores nos explican que nosotros debemos ser muy claros al definir cuál es nuestro objeto de estudio para que a partir de esa definición podamos establecer cuáles serán los límites y con ello, pues siempre estemos enfocados en el vínculo formativo. Ahí es donde va a ser la base para el estudio que va a realizar el pedagogo y en este sentido no comience a tomar también otros elementos que no forman parte de su objeto de estudio. Adelante, Jorge. De hecho, maestra, creo que en un campo de estudio que casi no está desarrollado aquí en México, que es precisamente la pedagogía hospitalaria, en donde se triangula lo que es el campo del médico, del psicólogo y del pedagogo, cada quien en su área, como usted mencionaba, sin pasarse cada quien, sino lo que le corresponde. Pero en otros países sí está desarrollado esta de la pedagogía hospitalaria, en donde se ejecuta como maestro de pedagogo, en donde se quedó a lo mejor algún niño con cáncer y se quedó en cuarto de primaria, por decirlo, y ahí entra precisamente el pedagogo, el psicólogo precisamente en sus emociones, los sentimientos, la conducta y el médico en su tratamiento, a lo mejor del cáncer, ¿no? Por decirlo así, pero ahí es donde se triangula. Que era muy interesante eh, cómo se, las disciplinas han avanzado, han evolucionado, que si las personas tuvieran los recursos, el mismo gobierno se enfocara en atender estas situaciones, pues estaríamos hablando de otra realidad. Claro que requiere mucho esfuerzo, pero imaginemos que es este mundo ideal donde, como lo comenta su compañero, trabaja el pedagogo, el psicólogo, el médico en estos casos, por ejemplo, retomando el ejemplo del niño con cáncer, otra realidad sería. Y lamentablemente, pues por ahí se hablaba sobre una película que Netflix fue bastante cuestionada, no sé si tuvieron oportunidad de verla, No mires arriba, pues nos hablan sobre quizás el papel de la política en situaciones complejas y tristemente se observa que se requieren recursos
quién va a contratar, quién va a pagar, porque otro punto importante también, claro que lo hacemos por gusto, lo hacemos por amor a nuestro trabajo, pero también necesitamos comer, necesitamos cuidar a una familia, necesitamos proveer una familia. Entonces, en este sentido, quién va a pagar al psicólogo, al pedagogo que va a trabajar en el hospital. Los hospitales con la pandemia, pues se pudo reflexionar, creo que la OMS mencionó que pues básicamente se pudo ver la fragilidad. Utiliza otros términos, pero el cómo colapsó el, todo el sistema de salud de todos los países. No estaban preparados, no estábamos preparados para esto. Y en México estamos pasando por una situación muy compleja con relación a la salud. No hay medicamentos, hay escasez de medicamentos, un caso muy triste con personas específicamente con cáncer. Y cuando nosotros pensamos o planeamos en poder presentar modelos donde intervenga un psicólogo, un pedagogo, pues parece que estamos, pero muy lejos de la realidad. Esperemos que en algún momento pues se pueda reconocer la importancia que esto tiene y desde nuestro trabajo, si conocemos a alguien en nuestra comunidad, poder apoyar de forma sencilla lo que nuestros recursos nos lo permitan. Si en nuestro trabajo también tenemos la oportunidad de hacerlo, poder intervenir para pues poner nuestro granito de arena. Es complicado, sobre todo en esta situación, pero pues podemos observar cómo las cosas serían diferentes, las situaciones serían otras y como lo observamos al decir, por ejemplo, un niño con cáncer, hablamos de toda una familia, hablamos de un sentir no solamente del pequeñito, de los eventos tan fuertes por los cuales puede pasar, sino que también tiene una hermana, tiene un papá, hay una familia que quizás todos sus esfuerzos están enfocados en él y cuando te agradecen, cuando eh, van saliendo del problema, pues creo que ese es uno de las em, gratificaciones más grandes que se pueden tener, el poder apoyar a las personas, poderlas ayudar y tristemente pues se requiere de bastantes recursos, principalmente económicos, apoyo del gobierno y parece que en América Latina pues los gobiernos pues están mucho más enfocados tristemente en, en ellos, ¿no? En poder mantener el poder, debatirse entre cosas que no tienen importancia, mientras los problemas reales pues se viven con los ciudadanos en el día a día. Los psicólogos, pedagogos, médicos se enfrentan a los problemas reales y los mismos ciudadanos. Adelante, tenemos una manita levantada. Lisbeth. Profesora, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Estoy escuchando, me interesa mucho el tema y perdón si me voy un poquito a los campos de estudio. Entiendo por lo que está usted explicando, me aclararon muy bien algunas dudas que yo tenía respecto a estos campos, solo que me surge la siguiente idea o la duda. Si bien es cierto, esta gestión educativa, perdón, elemento de enseñanza para los profesores, el aprendizaje que va para los alumnos respecto de los estilos y de los modelos de aprendizaje que tienen, en la docencia también que aplica, este papel lo jugamos nosotros como pedagogos detrás de las aulas, o somos participantes, es decir, somos estos docentes que también estamos llevando estas mismas técnicas, métodos, todo lo que estamos aprendiendo para aplicarlo en las aulas. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Muchas gracias, Lisbeth. Al contrario, gracias. Depende de la institución, depende de tus objetivos, tu preparación. En este sentido, puede ser tras las aulas,
en investigación. En este sentido, cuando hablamos de investigación, pues se trata de identificar la problemática, poder establecer cuál va a ser la estrategia, quién va a ser el foco del grupo con el que vamos a trabajar, también cuáles serán los instrumentos con los que vas a evaluar cierto tipo de problemática o fenómeno que quieres trabajar. También vamos a encontrar cómo es que se describen o se llevan a cabo ciertos contextos dentro de las instituciones educativas. Digamos, aquí estamos fuera del campo, del aula, pero vamos a identificar que también podemos trabajar dentro de las instituciones como docentes y en este sentido, pues interactuar con los estudiantes, con los niños, con los adolescentes y aquí es variado, pueden, incluso hay quien las combina, quien hace investigación y también está en el aula. Por ahí la literatura dice que quizás estos son los, ¿cómo decirlo? Los mejores profesionales porque están en campo, están viendo las necesidades, observando, pero también están generando conocimiento. Entonces, en este sentido, ambos los puedes trabajar y se van a obtener diferentes resultados sobre el trabajo que estén realizando. Muchas gracias, maestra. Me quedó muy, muy claro. Perfecto, Gracias. muy bien. No, de qué, con gusto. Jorge comenta que en este caso el currículum oculto también forma parte o también lo puede llevar cada docente. Ok, en este caso pues recordemos la parte del currículum, la cual se enfoca específicamente en cuestiones sobre los programas de aprendizaje, el perfil de ingreso. Esto pues también colaboran. En el diseño de las materias es común también que los profesores se dediquen como especialistas a la construcción de programas de materias. Tal vez nos pueden decir, este es el programa, esta es la estructura que debe tener el programa. Entonces, ustedes busquen los materiales, dependiendo, ¿no? Cada institución cómo lo va estableciendo. Entonces, se empiezan a buscar los materiales, la construcción y el diseño de instrumentos. Aquí, pues, nos vamos a ir especializando. Hay ya en posgrado o también pueden ser diplomados que nos ayudan a poder definir todos estos conocimientos, construir instrumentos no solamente para pedagogía, también lo podemos vincular con la psicología, también el diseño y construcción de cursos por medio de especialistas. Entonces el campo es muy amplio, es variado y en este sentido, pues vamos a identificar que ustedes, conforme a sus intereses, a los estudios que tienen, a su experiencia, se pueden ir enfocando en cada uno de ellos. Muy bien, aquí les dejo la pregunta para puntos extra. ¿Cómo se relaciona la psicología y la pedagogía? Recordemos que vamos a responder en máximo una hoja, mínimo media hoja. La respuesta también debe estar acompañada de una fuente, un recurso y su referencia en formato APA. Puede ser un artículo, un video o también puede ser algún capítulo de algún libro. También les comparto buscadores académicos, los cuales pues serán de utilidad para que ustedes puedan buscar información sobre las preguntas de investigación, sus actividades, sus tareas. Permítanme un momento para que les comparta rápidamente la presentación y las preguntas, la pregunta de investigación. Ok, aquí está la presentación. Muy bien, en el chat están los datos, la presentación y la pregunta.
También les coloqué la liga de un material del formato APA en su 7ª edición, el cual pues nos ayudará mucho a saber cómo citar o referenciar ya en esta nueva versión. No tan nueva, ya en 2020, que se comenzó a utilizar. Vamos a identificar cuáles son nuestras actividades para nuestras modalidades. Vamos a ver que en modalidad de exámenes ya está habilitado el 5º examen y las segundas vueltas de la semana 1 a 4. También debemos asistir a nuestra Open Class. Para modalidad de trabajo final vamos a hacer nuestra segunda entrega. Si tenemos correcciones de la primera entrega, las podemos enviar y sobre todo teniendo en cuenta que esas correcciones se van a evaluar ya al final. Vamos a entregar nuestra segunda entrega y ya la conclusión de todas las instrucciones que aparecen en este trabajo final. Modalidad de actividades, vamos a participar en el foro 3, que corresponde a la semana 5, y asistir a nuestra Open Class. El foro ya Maestra, se... Adelante. es que está compartiendo lo de interconductual. Ok, ay, permítanme. Miren. Listo, ya se ve, ¿verdad? Ya. Ay, ok, muchas gracias. A mí sí me aparecía la lámina, pero me parece que no la había compartido. Listo, muchas gracias por avisarme. Como les comentaba, exámenes, semana 5, ya están disponibles segundas vueltas. Trabajo final, segundo avance y nuestra Open Class también al igual que exámenes. Para actividades foro 3 ya está habilitado el foro en la materia, lo habilité hace un ratito, y nuestra asistencia Open Class. Finalmente, modalidad de evidencia por competencias, al igual que actividades, vamos a participar en el foro 3. Muy bien, para todas las actividades tenemos puntos extra, tenemos los autocalificables y entregables. Si por alguna situación no pueden realizar o no, más bien no han realizado estas actividades, no se preocupen, las pueden enviar y serán evaluadas. Muy bien, ¿me ayudan a confirmar si me escuchan correctamente? Por ahí veo que hubo un problema con el audio, con la señal. Perfecto, muy bien. Pues de mi parte sería todo. Deseo que tengan una excelente tarde, noche más bien noche. No sé por qué sigo pensando que estamos tarde. Una excelente noche, una excelente semana. Cuídense mucho. Miren que yo me cuidaba y este virus de moda también ya me atacó la semana pasada. Entonces cuídense mucho, por favor, para que pues no se vayan a contagiar. Cualquier duda la trabajamos por medio del correo, por medio de la plataforma. Estamos al pendiente y cualquier duda pues la trabajamos. Les compartí el formulario para que se puedan registrar. Nuevamente se los envío y también en el chat se encuentra disponible el material. Vamos a verificar igual que si cualquier situación que entraron un poquito tarde a la sesión, está el material grabado o pueden descargar el chat también para que puedan tener toda la información. Cuídense mucho y nos seguimos en contacto. Hasta luego.